¿Qué tal amigos y amigas? El día de hoy nuestro tema es ¿cuáles eran las monedas que se utilizaban en tiempo de Jesucristo? Aquí una probadita. Y tengo que comenzar diciendo que en un inicio lo que se utilizaba antes de que se acuñaran las monedas era el trueque. Por lo tanto, también en tiempo de Cristo existía esto, el trueque. Te cambio, por ejemplo, esta tinaja de vino por esta tinaja de aceite, o te cambio estas gavillas de trigo, quizás por un corderito, o te cambio este perfume por estos elementos de cuero, y así. Sin embargo, era importante también tener una medida fraccionaria, una moneda que permitiera sobre todo hacer más fácil el comercio, sobre todo entendiéndose que había muchas personas que no podían estar cargando sus mercancías para poder comprar o adquirir alguna cosa o cambiarla y por lo tanto la moneda facilitaba muchísimo más las relaciones de tipo comercial. Sabemos, sin embargo, que en tiempo de Cristo había varias influencias o varios elementos que hacían que hubiera también tres tipos de monedas. Mira, la primera parte que tenemos que tomar en cuenta es que Tierra Santa fue invadida por los griegos hacia el año 332. Ellos invadieron Palestina y a partir del año 332 comenzaron a circular ya las monedas griegas. Ellos ya las habían acuñado antes en sus territorios y al llegar a Palestina empezaron a utilizar la moneda griega, por lo que en tiempo de Cristo se usaba moneda griega. La base del sistema monetario griego era la dracma, que era de plata, y tenían, además de la dracma, que era la unidad, la didracma, que era la moneda por valor de 2 dracmas, y también el stater, que era la moneda que valía 4 dracmas. Así que tenemos la dracma, tenemos también la didracma, que vale por 2, y el stater, que vale por 4 dracmas. Y todas estas monedas, ¿en qué? En plata. ¿Por qué razón? Porque mira, así como normalmente, y voy a utilizar estos elementos, así como normalmente nosotros tenemos billetes que pueden ser fácilmente circulables porque son los que maneja la gente, había también en aquel tiempo monedas de oro, pero la gente ordinaria no las manejaba. Se utilizaban para grandes intercambios de comercio o para alguna cosa muy en particular, pero la gente del pueblo no utilizaba el oro. Como en nuestro tiempo, podemos decir, ¿quién tiene un centenario de oro en su casa? Creo que es muy difícil y si acaso lo tiene, ¿quién paga con un centenario de oro? Tiene valor el centenario, tiene valor el oro, pero es mucho más fácil que circule la plata, como en nuestro país también durante mucho tiempo estuvo circulando la plata. Así que las monedas griegas eran de plata y había unas monedas de menor valor que eran el óbolo, que era un sexto de dracma, era también una moneda de plata, pero más pequeña, y el óbolo era considerado la principal moneda griega. Fíjate, es decir, era la que más utilizaba la gente, tanto rico como pobre la utilizaba, el óbolo. También los griegos tenían el calco, que era un octavo de valor del óbolo, y en este caso, como ya no tenía tanto valor, era hecha esta moneda con el otro metal que se ha utilizado en la mayoría de las monedas, que era el cobre. Plata y cobre eran los elementos que se utilizaban. El calco era la moneda de menor valor y por lo tanto la dracma tenía este valor, 48 calcos o bien 6 óbolos. 48 calcos o bien 6 óbolos.
Y es interesante mencionar que los griegos no solamente utilizaban las monedas para comprar, para hacer relaciones comerciales, sino también, curiosamente, para sepultar a los muertos. ¿Por qué? Porque los griegos solían colocar una moneda en cada ojo del difunto antes de sepultarlo. ¿Y esto para qué? Bien, porque ellos pensaban que de aquí al más allá el alma del difunto tenía que pasar por una laguna, la laguna Estigia, para llegar al lugar de los muertos, y quien llevaba a los muertos por esta laguna era digamos, Caronte, el que manejaba la barca, y esas monedas supuestamente eran para pagarle a Caronte, de lo contrario no podía llevar el alma al más allá. Otra moneda que estaba presente en tiempos de nuestro Señor Jesucristo era la moneda romana. ¿Por qué? Porque tú recordarás que los romanos no solamente conquistaron gran parte de Europa, el norte de África, sino también lo que conocemos como Palestina. Y al conquistar ellos estos lugares, obligaban a que la gente pagara un tributo, y el tributo sería muy difícil llevarlo hasta Roma en especie. Así que para Roma era muy importante la acuñación de monedas para que a través de estas monedas se pagara el impuesto, y por lo tanto la moneda romana se tenía que manejar en todos los lugares que eran conquistados por el Imperio Romano. Los romanos habían logrado la acuñación de monedas de oro, pero bueno, yo creo que alguna gente tendrá en México un billete de 100 pesos, pero tener un billete de 1000 ya es más difícil, y si hubiera billetes de 10,000 o de 20,000 sería mucho más difícil. Por lo tanto, así en aquel tiempo, las monedas de oro no eran fácilmente circulables. Las monedas de oro estaban reservadas quizás al César, a algunos senadores romanos, estaban reservadas quizás a los grandes comerciantes, y en algunos templos quizás como para guardar cierto tesoro existía en el templo romano, cualquiera que fuera, y también por supuesto en el templo de Jerusalén. Sin embargo, la moneda más común en tiempos de Jesucristo y en toda Roma era el denario, del griego denarion y del latín denarius, que por cierto es de donde viene la palabra dinero. Denario, dinero. Era una moneda no de oro, sino de plata, y era la más común. Era equivalente a una dracma griega, es decir que una moneda de plata griega llamada dracma, como ya hemos hablado, y un denario tenían más o menos el mismo valor o el mismo valor. El denario tenía en el anverso la imagen del emperador. Esto con fines propagandísticos, porque bueno, no existían las fotografías en aquel tiempo, pero si la moneda circulaba por todas partes y en la moneda estaba la efigie del emperador y además su nombre, César Augusto o Tiberio, bueno, la gente decía, ah caray, ya conocí cómo es César Augusto o cómo era Tiberio, o por lo menos el nombre del emperador. Y las monedas que se acuñaron en tiempo de Jesucristo por parte de Roma fueron precisamente en tiempo de César Augusto, ya que Cristo nació bajo el reinado de este personaje y murió bajo el imperio de Tiberio, que sucedió al anterior. Las monedas griegas podían haber sido acuñadas antes de que naciera Cristo y podían haber seguido circulando. Bien, en tiempo de Cristo el denario pesaba 3,90 gramos. 3,90 gramos, pero ya hacia el tiempo de Nerón, estamos hablando hacia el año 64, pues como hubo problemas económicos, le fueron quitando a la plata, le fueron quitando plata, y podemos decir que, aunque tenía el mismo valor, ya no tenía plata. ¿Quién podía acuñar monedas de oro y plata en Roma? La única autoridad era el emperador, y la acuñación se hacía forzosamente en Roma. No existía autoridad distinta del emperador y no se podía hacer acuñación en otra parte, estaba centralizado esto en Roma para controlar precisamente el tesoro del emperador. En cuanto a otras monedas de bronce y cobre, fíjate, ya estamos hablando de materiales menos costosos.
Roma permitía que se realizaran acuñaciones locales por parte de sus gobernadores provinciales. Y esto ya nos prepara para entender que en tiempo de Cristo los procuradores como Poncio Pilato podía hacer monedas de bronce o de cobre para que se manejaran en ese lugar, en ese territorio, y era permitido por Roma. El denario era la única moneda legal de plata que se usaba en la parte occidental del Imperio Romano, es decir, en lo que conocemos nosotros como Europa. Ahí era la única moneda legal de plata que se usaba. Pero en Palestina y Siria también circulaba, como ya te he dicho, la dracma, la didracma y el estáter o tetradracma, es decir, las monedas griegas. El Imperio Romano las utilizaba, así como en México de repente se utiliza un euro para pagar algo al comercial o un dólar. Bueno, estaba permitido por el Imperio Romano. Había también monedas de menor valor y por cierto eran de cobre. La más conocida durante un tiempo fue el as, que equivalía a una 16ª parte del denario. 16ª parte del denario. El cuadrante, que valía una 60ª parte del denario. Es decir, el denario se dividía en 64 veces y eso era un cuadrante. Y el leptón, algunos le dicen leptón, que era la más insignificante de todas, que valía, fíjate, 128 veces la parte del denario. 128 veces la parte del denario. ¿Para qué servía un denario? Especialmente para pagar los impuestos, aunque tenía otras finalidades, porque al imperio le gustaba recibir, ya hemos mencionado, no en especie, sino en dinero romano, los impuestos. ¿Para qué podía servir también, por ejemplo, para pagar el sueldo de un día de un obrero? Y vamos ahora a las monedas judías. La prutah, que era de cobre, de baja denominación, y podemos decir, para que te tengas una idea, que una barra de pan, no muy grande, valía alrededor de 10 prutah. Así que imagínate, era una monedita pues muy sencilla. No creo que una barra de pan cueste 10 pesos. Yo creo que a lo mejor cuesta menos, por supuesto. Y entonces la gente, yo creo que la Virgen María habrá utilizado muchas veces, y San José, esta monedita de prutah, que servía para comprar cosas de poco valor. El leptón valía la mitad de una prutah. Fíjate, una moneda más pequeñita, el leptón o leptón, y era de cobre. Era la denominación más pequeña acuñada por los reyes de las dinastías Asmonea y Herodiana y por los procuradores romanos de Judea como Poncio Pilato. Una vez visto cuáles eran las monedas que se utilizaban en tiempos de Cristo, griegas, romanas y también acuñadas por los judíos o en territorio judío, vamos a hablar ahora de las monedas que se mencionan en el Evangelio, pero tomando en cuenta esto, por las manos de Cristo, seguramente como él tenía que pagar impuestos, como él tenía que hacer algún comercio, como José también recibía dinero quizás de algún griego que le pidió un trabajo, lo intercambió por algo, en la casa de Jesucristo seguramente pasaron todas estas monedas, menos un aureo, ciertamente, una de oro no. Y claro, Cristo va a hablar en sus parábolas de las monedas que conocía. Y en las parábolas se van a hablar de monedas griegas, de monedas romanas y también de monedas acuñadas en Jerusalén. De monedas griegas se mencionan tres. La dracma. ¿En dónde? Aparece en la parábola de la mujer que tenía 10 dracmas y pierde una. Oiga, padre, pero es que en mi Biblia dice que una mujer tenía 10 monedas y se le perdió una. Buen punto. Fíjate que al traducir la Biblia, algunos traductores, para facilitar el entendimiento de la gente, no utilizaron la palabra dracma, no utilizaron la palabra, por ejemplo, as, la palabra cuadrante, leptón, la palabra denario, sino simplemente utilizaron la palabra moneda o utilizaron la palabra centavos. Pero esto ya
es un cambio, aunque sea pequeñito, para que se entienda la palabra de Dios, pero es un cambio del texto original que fue escrito en griego y que se utiliza las palabras originales de dracmas, denarios, leptones, etc. Bien, regresamos con nuestro tema. Entonces, la dracma aparece en la parábola de la mujer que tenía 10 dracmas y pierde una, y cuando la encuentra se llena de alegría porque era una cantidad importante. La otra moneda que se menciona en el Evangelio es el didracma. Fíjate, esto es muy importante, porque el impuesto del templo para que Jesús pagara era de una didracma, era de una didracma. Qué interesante. Los judíos también cobraban con medidas que podíamos llamar extranjeras. Querías pagar el impuesto del templo, entonces una didracma, que es lo que tenía que pagar Jesucristo. Pero también menciona el Evangelio el estáter. Cuando Pedro saca más tarde del agua un pez, en cuya boca se hallaba un estáter que valía 2 didracmas. Te recuerdo este pasaje del Evangelio. Se acercan los que cobraban impuestos por parte de los judíos, porque había quienes cobraban impuestos de parte de los romanos, pero estos cobran impuestos para el templo. Y se acercan y la gente se pregunta, ¿tiene que pagar un didracma el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre? Y entonces Jesucristo le dice a Pedro, mira, para que no haya ningún problema, ve, saca un pescado, ve a pescar, y cuando lo saques, le abres la boca y ahí vas a encontrar una moneda. ¿Qué moneda encuentra Pedro dentro del pescado? ¿Un didracma? No. Va a encontrar un estáter, de tal manera que es una moneda que vale por 2 estáter, y por eso Cristo le dice a Pedro, con esta moneda paga tú el impuesto por ti y por mí. Porque si el impuesto era una didracma y la moneda del pez era un estáter, pues alcanzaba para pagar para los 2 impuestos. Ahora, monedas romanas en el Evangelio. El denario es mencionado por lo menos 14 veces, de acuerdo a lo que yo estuve viendo. Primero, en la parábola de los trabajadores de la viña. ¿Te acuerdas? Sale el dueño de la viña a buscar trabajadores y les dice, les voy a pagar un denario, que era lo que se pagaba por un día a los trabajadores, y después sale a media mañana y se encuentra a otros y les dice, vengan a mi viña que también les voy a dar trabajo. No les dice cuánto les va a pagar, y después más tarde y más tarde, y así llegan todos a trabajar, y cuando llega el momento de pagarles, empieza pagándoles a los últimos que llegaron y les paga un denario, y a los siguientes que llegan también les paga un denario, y a los otros y a los otros y a los que llegaron al principio también. Y por eso se enojan los primeros y les dicen, oiga, pero ¿por qué es injusto si nos está pagando un denario y a los demás les está dando también lo mismo? Y el dueño les dice, bueno, ¿qué no quedamos en que les iba a pagar un denario? Si yo quiero ser generoso y bueno con mi dinero, ustedes no me lo pueden impedir. Y claro, la parábola se refiere a que Dios sale a lo largo de nuestros días, puede ser en la infancia, buscarnos, en la juventud, sigue buscándonos, en la edad adulta, en la ancianidad. Dios siempre sigue buscándonos en todo momento y a todos nos ofrece la vida eterna, aun cuando, como el buen ladrón, como el buen ladrón Dimas se arrepintió al final de su vida y Dios también le dio el pago de la vida eterna. Esto está en Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16. Otro momento en que se menciona una moneda romana es la primera multiplicación de los panes, cuando los apóstoles le dicen, es que necesitaríamos 200 denarios para alimentar a los 5,000 hombres. No sabemos cuántas mujeres y niños había en la multitud, pero ellos dicen, calculando, necesitaríamos por lo menos 200 denarios. Y es que los apóstoles calculaban que un denario alcanzaría para comprar pan para 25 personas. Otro momento en que se habla del denario es en la parábola de los 2 deudores, en la que uno le debía a su patrón 500 denarios y el otro 50. Otra parábola
es la parábola del buen samaritano, donde el samaritano, después de ayudar a la persona herida que había sido asaltada y golpeada, lo lleva a una posada y ahí le da al dueño de la posada 2 denarios para que el posadero lo cuide y le dice, cuando regreses, si hace falta más, yo te pagaré. Otro momento es cuando los fariseos se acercan a Jesucristo y le hacen una pregunta capciosa, una pregunta que es una trampa, para atraparlo de una manera o de otra. Ellos piensan, no hay pierde, vamos a atraparlo. ¿Por qué? Porque le preguntan a Jesús delante de la gente, ¿es lícito, está bien, es correcto que nuestro pueblo le pague impuesto a Roma? Y entonces ellos dicen claramente, si Jesús dice que sí tenemos que pagar impuesto, hay que acusarlo contra el pueblo porque nos está invitando a someternos, nos está invitando a sobajarnos ante el imperio. ¿Y cómo es posible que alguien que se dice líder del pueblo, líder espiritual, nos invite a que nosotros seamos súbditos de Roma? Pero si Cristo dice que no hay que pagar, entonces ¿qué? Entonces vamos con los romanos y lo acusamos de sedición, de que está invitando al pueblo a la rebeldía. Afortunadamente Cristo no cae en la trampa y les pide una moneda. Y como ya hemos visto, el denario tenía de un lado la moneda del César. Y entonces Jesucristo dice, muy bien, ¿de quién es la imagen que está en el denario? Del César. Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y de esta manera no responde como ellos pensaban para atraparlo. La segunda moneda romana mencionada en el Evangelio es el as, que ya hemos dicho que equivalía a una 16ª parte del denario y solo aparece en un sermón de Jesús cuando enseña a confiar en la providencia y dice, ¿no se venden acaso 2 pajaritos por un as? Y ni uno solo de ellos cae por tierra sin el Padre, sin la voluntad de mi Padre. De tal manera que en esta parte, aunque en traducciones modernas se habla de una monedita o de centavos, aquí la palabra correcta que aparece en los evangelios originales es el as. La tercera moneda que aparece en el evangelio es el cuadrante, que valía, hemos dicho, una 64ª parte del denario y se cita en el Sermón de la Montaña, cuando dice Jesucristo, si tienes un problema con un adversario, trata de llegar a un acuerdo con él, porque si no, te llevará a la cárcel y no saldrás hasta que pagues el último centavo. Esta misma moneda de poco valor, el cuadrante, es la que menciona el Evangelio de San Marcos cuando Cristo dice que hay una viuda que ha colocado 2 moneditas en la alcancía del templo y que ella ha colocado más en aquella alcancía que aquellos que tienen mucho dinero. ¿Por qué? Porque quizás el valor económico de las moneditas era muy pequeño. Sin embargo, la confianza, la generosidad hacia Dios y la gran fe de aquella mujer no se comparaba con aquellos que ponían grandes cantidades pero no tenían lo mismo en el corazón. Como puedes ver, estas traducciones modernas no hablan de as o de cuadrantes, sino simplemente estarán hablando de centavos. Finalmente, Mateo habla de un servidor en una parábola que debía 100 monedas de oro. Bueno, eso es otra cosa simplemente para decir, caray, era una deuda muy importante. Y otro momento en que podemos encontrar que se habla de monedas es cuando Judas devuelve las 30 monedas de plata que le habían dado por traicionar a Jesucristo. Judas toma estas 30 monedas, que eran una cantidad bastante importante, y se las regresa a el sumo sacerdote y a los miembros del Sanedrín que compraron su traición. Pero ¿cuánto era? ¿Para qué servían esas 30 monedas de plata? Nos lo dice también el Evangelio de San Mateo. ¿Qué hicieron los sacerdotes con aquel dinero? Dijeron, no podemos regresarlo al dinero del templo porque es dinero precio de sangre. Y por lo tanto decidieron comprar un terreno con él
para que sirviera como cementerio. Y es un terreno bastante grande. Así que te imaginas que lo que le dieron a Judas Iscariote no fue cualquier cosita. Le hubiera alcanzado para comprar muchas cosas o un terreno bastante grande que no era para una simple casa, sino un terreno sumamente inmenso. Y para concluir este tema, quiero hablarte del talento, porque algunos textos del Evangelio hablan de millones cuando traducen talento, y la verdad no era así. Era una unidad de medida monetaria que se utilizó en la antigüedad. Tuvo su origen en Babilonia, pero después pasó a todo el entorno del mar Mediterráneo y fue utilizado este elemento como medida por parte no solamente de los griegos, sino también de los romanos, y por esta misma razón el término llegó a oídos de Jesucristo. ¿Qué era el talento? Mira, para explicártelo, imagínate que tú llenas una ánfora de agua, una ánfora bastante grande, que llegaba a pesar, de acuerdo a distintas regiones, distintos kilos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, un talento equivaldría a 34 kilos. Y en el Testamento equivaldría quizás a unos 21.600 gramos de plata, según el ánfora, y algunos dicen que llegaba incluso a pesar 58 o hasta 60 kilos de plata. No estamos hablando de una cantidad pequeña. Es como si metieras en una ánfora una gran cantidad de monedas, y ya cuando el ánfora está llena de monedas, entonces eso sería un talento. Sabemos que esta palabra la utilizó Cristo cuando un servidor en la parábola menciona, les dio a tres, un amo les dio a tres servidores una gran cantidad de talentos, a uno 10, a uno 5 y a uno 1. Se fue y cuando regresó le pidió a cada uno cuentas. ¿Qué significa esto? Este propietario, este dueño, tuvo una gran confianza en sus trabajadores. Fíjate, entregarle a una persona una especie de ánfora llena de monedas significa te tengo mucha confianza. Tienes un gran capital, aunque sea una ánfora llena, bueno, es importante, claro, el que tenía 10 todavía más. Y encontramos nosotros que los dos primeros fueron responsables y le devolvieron al patrón lo que habían recibido, además duplicado o multiplicado. Y en cambio, el último simplemente fue, enterró el dinero que se le había dado, y cuando regresó el patrón se lo regresó íntegro. Y aquí en esta parábola se menciona algo muy importante de Cristo, porque el patrón le dice, siervo malo y perezoso, hubieras puesto mi dinero en el banco y por lo menos yo lo tendría con intereses y con réditos. ¿Qué nos dice Cristo? Que también conocía que en aquel tiempo había préstamos, había gente que podía pedirle al banco, y se llamaba así porque eran prestamistas que tenían bancos donde tenían el dinero o ciertas mercancías, y después de un determinado tiempo a quien le habían prestado dinero le decían págame los réditos, y si alguien invertía su dinero en este banco, por supuesto le pagaban ciertos réditos. Como puedes ver, la moneda, el banco, el trueque, fueron cosas que eran normales en tiempo de Jesucristo y por eso aparecen reflejadas en los evangelios. Espero que este video te haya ayudado a comprender que cuando en la Biblia se habla simplemente de monedas o de centavos o de talentos, el evangelio, escrito en griego, está hablando exactamente de medidas concretas que, bueno, el que escribió los evangelios inspirado por Dios así las quiso escribir, aunque ya para nosotros que no somos expertos en la dracma y en el aureo y en el as, etc., pues es más fácil hablar de monedas de plata, monedas de oro o centavos, y con esto pues entendemos la palabra de Dios.
Si te gustó este video, acuérdate, dale por favor like, me gustó. Y si quieres que te lleguen mis videos en forma automática y no te has suscrito, aquí donde dice suscribirse puedes hacerlo, donde está la campanita para que las notificaciones te lleguen en forma automática. Que Dios te bendiga.